Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Te damos la bienvenida de parte de la Fundación Emprendiendo de la Mano de Cristo, un jueves más, una enseñanza más que tenemos hoy jueves para compartir con cada uno de ustedes, ahí desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, desde donde se encuentren en este momento, si están viéndonos por el dispositivo, por el celular, bueno, pues ahí también las bendiciones que les enviamos a todos, a cada uno de ustedes. Tenemos la oportunidad hoy de poder nuevamente seguir estudiando y escudriñando lo que es el libro de Gálatas. Hoy terminamos ya lo que es el libro de Gálatas y ya viene nuestro segundo estudio que tiene que ver con Primera de Tesalonicenses. Es bien importante que todas estas enseñanzas que hemos venido trayendo cada jueves las pongamos en práctica. Siempre he dicho que lo fundamental de uno poder aprender es poder poner en práctica lo que uno aprende. Enseñarle a los demás le enseña a uno también. Entonces tenemos que hacernos hacedores de la palabra de Dios, como lo decíamos hace 8 días. No solo oidores, no solo oidores, porque a veces nos gusta solamente oír, pero también tenemos que esforzarnos un poco más para escudriñar la palabra de Dios, para profundizar más de los versículos que la Biblia nos enseña, y ahí es donde nosotros de alguna manera vamos a entrar a ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces hoy jueves, el primer jueves del mes de marzo, darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, que gracias a su misericordia, a sus bendiciones estamos acá, tenemos la opción, tenemos la posibilidad, tenemos el placer de poder disfrutar de las bendiciones de Él. Entonces son momentos de agradecimiento, son momentos en los que tal vez en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, tenemos que de igual manera darle gracias a Dios por lo que hace en nuestras vidas. Debemos aprender a ser agradecidos con lo que tenemos, así sea poco o sea mucho, igual debemos siempre estar agradecidos con Él. No siempre tenemos que estar plenamente en bendición o sobreabundante para poder estar agradecidos con Él. También debemos aprender a gozarnos, como lo decía el mismo Pablo, en la escasez, así como en la abundancia. A nosotros nos agrada la abundancia, y pues obvio, porque pues ¿quién quiere estar cuando su vida empieza en escasez en cualquier área? En cualquier área. Puede ser en el amor, en la salud, en la estabilidad emocional, en el trabajo, en las finanzas, en la empresa, en donde sea, en lo deportivo, en cualquier actividad, cualquiera de nuestras actividades que hacemos, pues nos gusta siempre estar arriba, en lo alto, nos gusta estar en abundancia. Pero cuando estamos en esas épocas de escasez o en esos tiempos de escasez, ahí entonces a veces mermamos y empezamos como a decaer. Y no, pues el Señor nos dice en este momento que ánimo, que sigamos adelante, que las cosas van a tener una solución, pero esa solución llega si nuestra fe está puesta en Dios, si nuestra fe está puesta y nuestra esperanza está realmente puesta en Dios. No en el hombre, no en el vecino, no en el papá, en la mamá, en el hermano, no en las personas, porque ellos hacen lo que pueden con sus fuerzas, mientras que Dios lo hace porque Él es el creador nuestro, para Él no hay límites. Y como en algún momento hemos escuchado, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Entonces debemos realmente aprender a darle gracias a Dios por todo lo que vivamos. Que me machuqué, bueno, gracias a Dios fue un machucón y no se me estalló el dedo o algo así, no sé, cosas que a veces uno no, no mira la dimensión y no le da gracias a Dios, que se cayó y se raspó las rodillas o se cayó de la cicla, de la moto, Dios no quiera, cualquier cosa que pase. Y a veces uno dice, no, una desgracia tras otra, no, dele gracias a Dios que está vivo. Hay que aprender a darle gracias. Hay un testimonio de una reina, creo que es, donde ella desafortunadamente le cayó una enfermedad y le tuvieron que amputar una pierna y todo el mundo queda sorprendido porque ella no hace sino darle gracias a Dios. Y pues eso es lo que nosotros debemos hacer. Aún en las dificultades, aún en las desgracias, debemos aprender a darle gracias a Dios.
Y esos son testimonios que nos dicen y nos enseñan que realmente estar bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial, eso es algo que nadie puede explicar, que nadie puede comprender, sino solo quien lo vive, solo quien está en esa comunión directa con nuestro Padre Celestial, con el Señor, con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a darle gracias en este momento al Señor por lo que nos ha dado hasta esta semana, por los milagros que haya hecho hasta hoy, hasta esta hora, por las bendiciones que ha derramado sobre nosotros, o tal vez por las pruebas que ha permitido que lleguen en nuestras vidas, que nos han enseñado a madurar, que nos han enseñado a comprender un poco más lo que es el esfuerzo en nuestras vidas, el estar constante en la palabra de Dios. Démosle gracias al Señor por todo lo que hayamos vivido o lo que estemos viviendo o padeciendo. Si tienes la oportunidad y la opción de inclinar tu rostro y cerrar los ojos, hazlo. Si no, simplemente trata de concentrarte y darle gracias al Señor. Amado Padre, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das. Yo te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que seas tú direccionándonos en esta tarde, Señor, en esta hora de enseñanza, Padre amado. Oro por cada persona, Señor, que se encuentra atrás de este dispositivo, Señor, que se encuentran desde su casa, donde quiera que estén, Señor, para que tú toques a esas personas, para que tú hagas, Señor, un milagro sobrenatural sobre sus vidas, para que toques sus corazones, Padre amado celestial. Quita, Señor, toda venda que no permita, Señor, ver más allá de lo que el hombre a veces ha querido enseñarnos y ha querido mostrarnos, Padre. Porque tú eres, Señor, quien realmente tiene toda la verdad en nuestras vidas. Tú eres, Señor, quien realmente pone, Señor, en nuestras vidas las cosas que nosotros realmente debemos entrar a ver, comprender, Señor, y hacer. Por eso tú lo dices en tu palabra, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y yo oro por cada persona, Señor, para que le des fuerza, para que le des ánimo, Señor, le des sabiduría, para que seas tú, Señor, en este momento derramando de tu misericordia sobre cada uno de ellos, Señor, sobre cada persona que se está conectando, sobre cada hogar, sobre cada familia. Señor, hay milagros que nosotros estamos esperando, Señor, que a veces nos cuesta trabajo, Señor, entender y comprender por qué no han llegado a nuestras vidas. Pero tú todo lo tienes bajo control, Padre Celestial. Lo único que tú siempre has querido de nosotros es que aprendamos a creer, a confiar en ti, Señor, no importa la situación que estemos viviendo. El milagro llegará en el momento en que tú lo desees, Padre amado, porque tú eres el dueño del tiempo, Señor, y los tiempos tuyos son perfectos. Enséñanos, Señor, a someternos, Padre amado, a tu voluntad. Enséñanos, Señor, a manejar las bendiciones que tú nos das. Enséñanos, Señor, a reponernos de las dificultades y de las pruebas que llegan a nuestras vidas. Te lo pedimos en este momento, Padre amado celestial, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu fluya sobre cada uno de nosotros. Si tenemos, Señor, en este momento la oportunidad de darte gracias, Señor, toma control de nuestra mente, de nuestras palabras, de nuestro corazón. Te honramos, Padre amado, te bendecimos, poderoso Jehová de los ejércitos. Te exaltamos, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, por esta bendición y por esta oportunidad. Gracias, Señor, por hacer de nuestras vidas lo que hasta este momento somos, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que la victoria estará cerca. Sabemos, Señor, que nuestras bendiciones estarán protegidas, Señor, bajo la cobertura tuya, Padre amado. Pon ángeles alrededor de cada uno de nosotros. Guárdanos de todo espíritu de enfermedad. Guárdanos, Señor, de todo espíritu de muerte. Guárdanos, Padre amado, de todo espíritu de contienda o de rivalidad. Señor, quita toda amargura de nuestros corazones. Señor, que podamos siempre acostarnos tranquilos, sin tener que estar pensando que tenemos enemistades, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Rey amado, por este momento, por esta bendición. Gracias, Señor, te doy por cada persona que se está conectando en este momento, que está tomando, Señor, este espacio, Señor, que está sacando, Señor, estos minutos para alabarte, para glorificarte, para orar a ti, Señor, para hablar contigo, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que se conecta. Guárdalo, Señor, de todo mal, de todo peligro. Que sea tu Espíritu fluyendo, Señor, en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en este momento nos disponemos para escuchar una alabanza, Señor, hacia ti.
donde tú nos vas a ministrar, donde tú nos vas a hablar directamente al corazón, Padre amado, como siempre lo haces. Solamente tú nos dices que dispongamos, Señor, nuestras vidas, nuestro corazón, que abramos nuestro corazón. Señor, pon un corazón de carne, Señor, en nuestras vidas. Quita, Señor, ese corazón de piedra que a veces nosotros ponemos para no entender las cosas sobrenaturales tuyas, esas cosas maravillosas que tú nos enseñas y que tú permites que pasen en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús,
Gloria sea para el Señor. Qué hermosa canción. Hay poder en la sangre. Eso es algo que a veces nosotros no sabemos entender, y de la enseñanza que yo daba el domingo, hablábamos que a veces nosotros oramos y le pedimos a Dios, pero no sabemos pedirle, y estas son una de las cosas que el Señor nos enseña, y por eso es tan importante siempre tener presente lo que el Señor Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros, donde Él dio su vida por nosotros, por ti, por mí, por cada una de las personas que estamos acá, y Él nos cubrió con su sangre, y por eso es tan importante declararlo en el nombre de Jesús, que hay poder en la sangre, hay poder en el nombre de Jesús. Cubrirnos con su sangre, cubrirnos es fundamental, pero creyéndolo, no solo por decirlo, no solo por palabrería, sino creerlo. Cubrir nuestro hogar con la sangre de Cristo, cubrir nuestros negocios con la sangre de Cristo, cubrir cualquier actividad que hagamos que sea para bien, en el nombre de Jesús, con la sangre de nuestro Señor. Eso es fundamental. Debemos aprender a comunicarnos con el Señor, y debemos aprender a usar esas herramientas que el Señor nos dejó y el Señor nos entregó. Amén. Bueno, le doy la bienvenida a las personas que se siguen conectando. El Señor las bendiga, el Señor las proteja. Vamos a continuar el libro de Gálatas. Hoy terminamos ya lo que es el libro de Gálatas. Gálatas es muy cortico, son 6 capítulos nomás, y pues estamos tratando de estudiar un capítulo por semana, o sea, cada jueves. Y pues ahí es fundamental que no tanto el correr, porque lo que queremos es escudriñar de una manera correcta la palabra, siempre pues con la unción y guía del Espíritu Santo. Siempre, por eso cuando lo vamos a leer siempre decimos que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción, la guía, con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Entonces hoy tenemos el capítulo 5, vamos a leerlo completo, y si nos alcanza el tiempo terminamos lo que es el capítulo 6, que solamente vamos a estudiar de ese capítulo 10 versículos, es muy cortito. Entonces, ¿qué es lo importante aquí con estas enseñanzas de Gálatas? Hablábamos, y todo lo que hemos estado viendo durante estos jueves ha tenido que ver con la libertad, con la opresión que se ejerce muchas veces sobre el pueblo de Dios. Tiene que ver muchas veces con que el hombre se esclaviza al hombre, no a Dios, que las iglesias están haciendo la voluntad del hombre, más no la voluntad de Dios. Estamos viendo que vivir bajo la ley es estar preso. Vivir en libertad es cuando realmente creemos las cosas que el Señor ha venido a hacer en nuestras vidas. Entonces, este libro de Gálatas prácticamente nos ha estado hablando de lo que es las falsas doctrinas, para que lo podamos entender. Nos ha estado hablando de lo que es el a veces encaminarnos en la misma palabra de Dios, pero de una manera errada. Y esto fue lo que Pablo hizo en Galacia, a los Gálatas, cuando él dejó este libro. Ya lo explicaba yo hace 4 jueves, que él prácticamente estaba viendo que muchas personas estaban dejando otra vez absorber por las cosas que ya habían sido libres. Y por eso hoy titulamos nuestra enseñanza: no confundamos libertad con libertinaje. No confundamos libertad con libertinaje. Y vamos a leer el capítulo 5 de Gálatas. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Paramos ahí, que es la primera parte del estudio que vamos a llevar hoy. Y esta palabra, este libro de Gálatas termina de una forma, yo digo que muy agresiva, porque Pablo nos está diciendo primero que debemos estar firmes en la libertad. Debemos estar firmes en la libertad, pero no debemos confundir la libertad con el libertinaje. Y algo que el Señor le reconfirma a uno cuando uno está tratando de escudriñar y buscar más allá de lo que a veces uno como ser humano, como persona puede entender, es lo que la misma palabra le enseña a uno. Cuando yo decía, ¿por qué voy a escoger un título que dice no confundir libertad con libertinaje? Y leí esta palabra, la leí 3, 4 veces, 5 veces tal vez, y ahorita acabo de entender muchísimas cosas que no había entendido antes de haberla estado estudiando. Y ahí es donde se confirma realmente lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir. Mire, yo en este momento no quiero entrar a desautorizar a nadie. Yo no soy nadie para desautorizar. Yo solamente soy un instrumento que el Señor ha venido utilizando por no sé, algunos meses o hace algún tiempo, no sé cuánto. Y yo lo que siempre he tenido como proyecto y con el propósito aquí en mi casa, con mi esposa, mis hijos, es que hagamos las cosas en la forma en la que el Señor nos las quiere enseñar, transmitir. Pero para poder nosotros entender, tenemos que desaprender las cosas que en algún momento nos enseñaron mal. Y no es todo, no estoy diciendo que sea todo. Y no estoy diciendo que todos los pastores enseñan mal. No, hay pastores de bendición. Hay pastores que
que por su trayectoria en algún momento se desvían, pero que gracias a la misericordia de Dios vuelven a retomar sus caminos, vuelven a retomar sus pasos reales de lo que es la palabra de la palabra de fe, lo que es la verdadera palabra de Dios. Y gloria a Dios por esas personas que vuelven a los caminos del verdadero significado del Evangelio. Pero aquí algo que debemos entender es que muchas de las cosas que nosotros como humanos adoptamos, que queremos vivir con ellas, son las cosas que muchas veces no le agradan a Dios. Y es lo que nosotros debemos entender con cuál es la libertad, cuál es esa libertad de la que nos habla la palabra de Dios. Hasta dónde llega nuestra libertad y qué nos permite esa libertad para no pasar esos límites. Porque muchas personas en esta pandemia que llevamos un año, en los que estuvimos encerrados 4 o 5 meses, muchas personas sí aprendieron cosas de Dios por su propia cuenta, pero tal vez se desviaron y empezaron a hacer cosas que no se debían hacer a causa del libertinaje, a causa de la mala comprensión de lectura que a veces se tiene sobre la palabra de Dios, porque empezaron a poner su propio razonamiento y no permitieron que el Espíritu fluyera en sus vidas. Y hay mucha gente en este momento que enseña, pero bajo su propio pensamiento, hacen doctrina bajo sus propios deseos, con sus propios anhelos de hacer crecer o de tener multitudes o de tener cantidad en dineros, y las personas van allá cegadas, dando todo de sí, porque cuando una persona se entrega a Dios lo hace de corazón, pero esas personas se aprovechan de esa buena fe y desafortunadamente desvían lo que es el verdadero evangelio. Y cuando la palabra de Dios nos dice que debemos estar firmes en la libertad, que debemos estar firmes en las palabras que el Señor ha venido a enseñarnos, es porque no debemos dejarnos confundir por tantas cosas que siempre el hombre trata de ponerle arandelas a la misma palabra de Dios. Y aquí Pablo nos explica de una manera tan clara y tan concisa que realmente, si nosotros no entendemos cuál es el llamado que el Señor Jesús está haciendo a nuestras vidas, pues simplemente estamos perdiendo el tiempo. Yo les decía, nosotros como fundación estamos para servirle a la gente, y nosotros servimos a los demás de acuerdo a lo que cada persona nos aporta. Pero si no nos quieren aportar porque lo están haciendo ustedes mismos, tiene el mismo valor, tiene el mismo significado, porque estamos ayudando a nuestro prójimo, estamos ayudando al más necesitado, como lo dice la misma palabra de Dios. Pero yo no quiero aquí lanzar palabras de ataduras hacia ustedes, donde yo les diga, si ustedes no dan a la fundación, entonces les va a caer desgracia a sus vidas y sus finanzas se van a frenar. No, yo cancelo todas esas palabras que salen de algunos líderes y cancelo todo pensamiento negativo, porque eso no es lo que el Señor quiere y lo que no vino a enseñarnos. Esas cosas no vino a enseñárnoslas. Pero nosotros estamos acostumbrados a sacar de nosotros para alimentar el ego y el orgullo de otras personas. Y se nos olvidan las personas que tenemos al lado. Recuerden, hermanos, en la fe, hermanos en Cristo, recuerden que la iglesia la hacemos nosotros. La iglesia realmente la hacemos nosotros. Y en este momento mi casa es una iglesia, mi esposa es una iglesia, mis hijos son una iglesia, yo soy una iglesia. ¿Y cuál es la tarea de la iglesia? Ayudar a las demás personas. Es así de sencillo. Si vamos a pretender que realmente los que deben ayudar a los otros son los que tienen una iglesia de 4 paredes, un templo, pues no estamos haciendo nada. Y por eso es tan importante que entendamos este mensaje que Pablo nos quiere enseñar. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Acordémonos que en Hechos 15, Hechos capítulo 15, versículo 10, nos dice
nos enseña algo muy interesante que realmente a veces eso no lo escuchamos en las enseñanzas que nos dan. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y cuando habla de poner sobre el yugo, poner sobre la cerviz ese yugo que muchas veces no se puede llevar, es cuando uno está tratando de adoctrinar a las personas, no a lo que la palabra nos enseña, sino a los pensamientos y deseos del mismo hombre, de la misma persona. Entonces les ponen cargas que ellos no hacen, les ponen penitencias, por decirlo así, que no tienen por qué poner. Por eso es increíble que nosotros, teniendo la libertad que el Señor Jesús vino a darnos, no lo hayamos podido comprender ni entender. ¿De cuál libertad hablo? ¿O de qué libertad nos habla la Biblia? Pues de la libertad de poder ayudar a las personas, de la libertad de poder entrar y comprender la lectura, de la libertad de poder llevar el Evangelio a muchas personas que en este momento lo necesitan, de la libertad de poder ayudar a las personas que lo están necesitando, de poder tenderle la mano a aquella persona que no tiene un alimento, de la libertad de poder decirle, mire, yo sigo a Cristo y yo amo las cosas que Dios ha hecho en mi vida, porque eso es libertad, y no estar bajo los afanes que el mundo nos está ofreciendo. La puntualidad en los horarios, en algunas doctrinas, que porque el servicio se debe hacer en un lado, o el servicio se debe hacer es de tal hora a tal hora. Esa no es la libertad a la que el Señor Jesús vino a enseñarnos, pero esa es el yugo que quieren poner sobre nosotros. La esclavitud a la cual no nos quieren dejar libres, y es mantenernos amarrados ahí. Y si tú te vas de aquí, desgracia te va a llegar, o si tú te vas para allá, te van a venir males, y es que eso no es la palabra del Señor. Y por eso es que este Gálatas nos habla de cosas muy similares, nos habla de cosas muy parecidas, porque Pablo estaba muy preocupado por los de Galacia. Él decía, ¿por qué están volviendo otra vez atrás? ¿Por qué se están volviendo otra vez a esclavizar a los protocolos de las personas? Es que nosotros somos buenos para los protocolos. Entonces, protocolo para esto, protocolo para aquello, protocolo para aquello. Y para esto también. Pero no somos buenos para ceñirnos a la verdadera palabra de Dios. Porque es que ceñirnos a la palabra, a la escritura, nos hace libres. Nosotros no nos congregamos en este momento en ninguna iglesia. Nosotros no nos congregamos en ninguna congregación. No estamos yendo a ningún lado. Estamos recibiendo palabra directa y mensaje directo del Señor. Y eso mismo podemos hacer cada uno. Pero de eso, para que uno lo pueda sentir, tiene que tener ese amor por las cosas de Dios. Así de sencillo. Aquí las escrituras nos lo dicen. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esto ya lo había explicado yo anteriormente, porque está también en el capítulo 2 de este mismo libro de Gálatas. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, si ven que lo más importante, lo más fundamental es entrar a comprender la Escritura, entrar a comprender cada mensaje, entrar a comprender cada enseñanza que el Señor nos quiere transmitir por medio de su palabra, pero hay que ponerle amor. Hay que ponerle ese amor a las cosas que hacemos por Dios. Y vuelvo y digo, no, Dios no es un Dios de juguete, el cual usted coge y lo toma y le pide el deseo, y cuando se le cumple el deseo, va y lo desecha. Y cuando vuelve y cae en alguna desgracia, o cuando vuelve y cae en alguna calamidad, o en alguna petición porque quiere algo más, entonces vuelve y como que lo llama y ahí sí se acuerda de Dios. No, Dios no es eso.
Dios no está para eso. Nosotros debemos estar con Dios en las buenas y en las malas. Nosotros debemos estar con Dios siempre demostrándole nuestro amor en cualquier momento. Y nosotros lo hemos podido experimentar en estos últimos meses. Y ha sido duro, sí, es difícil. Pero es lo que tenemos que hacer, porque es lo que Pablo por medio de este libro nos está diciendo. Vengan, es que Dios quiere realmente es que nosotros aprendamos a estar sujetos a la palabra de Dios, a estar sujetados a lo que es el mensaje de la palabra. Ellos en ese tiempo no tenían sino solo el Antiguo Testamento. Pero veamos que ellos decían, ¿de qué sirven las leyes del Antiguo Testamento si no tenemos el amor por las cosas de Dios? Y no tenemos el amor por el prójimo. Es que lo fundamental aquí no es el estar sirviendo en una iglesia 24 horas 7 veces al día. 7 veces a la semana, perdón. No. El amor a Dios se demuestra es de otra forma. No sirviéndole al hombre, porque eso es servirle al hombre. Y qué pena que lo diga. Y no sé si algunos lo estén haciendo y me están viendo hoy por primera vez y vayan a pensar que es que yo estoy en contra de alguien. No, yo simplemente estoy hablando de lo que la palabra nos está enseñando. El servicio es fundamental, pero ¿de qué me sirve a mí irme a meter a un sitio todo un día si voy a estar rajando de mi hermano, si voy a estar rajando del vecino, si voy a estar rajando de aquel, si voy a estar rajando del otro? Y pensamos que estamos en la libertad. Pensamos que como Cristo me hizo libre, pues yo aquí me siento libre. Entonces me siento tan libre que puedo hasta juzgar a los demás. Me siento tan libre que puedo hablar de los demás. Puedo injuriar a los demás. Y si alguno me miró mal, entonces simplemente no lo saludo porque es un hijo del diablo. ¿Y dónde está el amor que realmente el Señor Jesús nos ha venido a enseñar? Y cuando el día de hoy el Señor me permitió titular el mensaje como no confundamos libertad con libertinaje, quiero aclarar los dos términos de libertad y libertinaje. ¿Qué es libertad según la Biblia? ¿Y qué es libertinaje según la Biblia? Libertad es un concepto que tiene primero que todo un aspecto negativo referente a la liberación de algo que esclaviza, impidiendo el goce de su creador. Y segundo que todo, es un aspecto positivo que hace que el hombre libre encuentre el gozo de vivir con Dios en comunión y recibir las bendiciones divinas. Eso es libertad. Pero cuando lo confundimos con libertinaje, es la manera disoluta o corrupta de vivir haciendo lo que le viene en gana, de alguna forma un poco agresiva, profanando ¿qué? Su propio cuerpo, el del vecino, los derechos de la sociedad y los de Dios. Entonces vemos que libertinaje es cuando ya la persona piensa que solo esa persona tiene la razón sí o sí, que ya no puedes recibir más enseñanza de nadie. Cuando ya vemos que esa persona se sube en un pedestal y piensa que ya nada le va a pasar. Y pues no estoy deseándole nada malo, pero la misma palabra de Dios dice que el que piense que está firme, tenga cuidado de no resbalar. Y ahí es donde yo digo, ¿de qué nos sirve entonces declarar o de qué me sirve a mí andar todo el día con una Biblia bajo mi brazo si no estoy haciendo la voluntad de mi Señor? No estoy haciendo la voluntad de mi Padre, a lo que me vino, al llamado, al que me hizo, al que me invitó, el llamado que yo acepté. Porque es que esto es voluntario. Aquí no se le puso un revólver a nadie para que dijera acepte al Señor Jesús. No, eso no se ha hecho con nadie, o hasta el momento aquí en este país no se ha hecho. Que yo sepa, no se ha hecho con nadie. Y el Evangelio es eso. El seguir los caminos de Dios es eso. Es hacernos libres. Y este mensaje va especialmente para los que ya han conocido de Dios, pero que aún así quieren seguir bajo la misma esclavitud que el hombre se ha creado, que el hombre ha formado, porque cogen la palabra de Dios y le dan una vuelta para poderla acomodar a sus necesidades, para poderla acomodar a su beneficio, para poderla acomodar realmente a los deseos de su carne. Y por eso la palabra nos lo dice aquí.
Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Porque es que cuando nosotros damos el primer paso de fe para creer en el Señor, nosotros estamos atentos a recibir todas las cosas y podemos ir aprendiendo. Pero desafortunadamente nos vamos quedando en esa línea de confort y ya después no queremos escudriñar más, ya después no queremos estudiar más allá de lo que la misma palabra nos dice, ya después no queremos profundizar, sino que nos empezamos a quedar con lo que nos dan. Y yo siempre les he dicho, no comamos entero. Si usted quiere tomar este mismo capítulo de Gálatas 5, tómelo, estúdielo, pídale al Espíritu Santo que le dé revelación, que le dé guía, para que realmente pueda entender esto. Porque es que yo no quiero que ustedes piensen que es que yo soy el que tiene la razón, no, aquí estoy hablando desde la Biblia nomás. La palabra por sí sola se hace justificada. Aquí la misma palabra está hablando. Yo no estoy diciendo nada contrario a lo que dice la palabra. Pero nosotros a veces no ponemos y no disponemos del tiempo y especialmente de nuestro corazón para poder aprender. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí cuando dice que un poco de levadura leuda toda la masa es porque cuando tú estás preparando algo, cuando estás preparando un alimento, tú sabes la medida exacta para echar la sal, digamos, a una sopa. Tú sabes qué medida tiene que ser. Pero resulta que si tú ese día le echas un poquito más de sal, ¿qué va a pasar con esa sopa? Va a quedar salada. Y aquí la palabra nos dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Una persona que altere un poquito el significado de la palabra de Dios, ya automáticamente está leudando toda la palabra. La está volteando, la está transformando, le está cambiando su origen. Y nosotros somos responsables de lo que estamos recibiendo, de lo que estamos escuchando. Nosotros somos responsables de lo que estamos queriendo recibir. La misma palabra de Dios dice, no me voy a cansar de decirlo, siempre voy a decir la misma palabra. La palabra de Dios nos dice esto, la palabra de Dios nos dice aquello. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos aprender a retener lo bueno y a desechar lo malo. Pero a veces nosotros no tenemos el discernimiento para desechar las cosas malas, sino que nos quedamos con todo. Entonces si alguien en la iglesia le dice, tranquilo, puede llegar aquí y si se quiere tatuar el nombre de Cristo, tatúeselo. Y resulta que es que eso no es lo que nos está enseñando la palabra. Ya si llegaste tatuado, pues ya no hay nada que hacer, porque cuando encontramos a Cristo somos nuevas criaturas. El hombre viejo quedó atrás. Pero si yo permito, solamente por tener seguidores, hacer cosas que le agraden a las personas para tenerlas fijas ahí, pues no estoy haciendo nada. Estoy haciendo lo que la palabra me dice aquí. Un poco de levadura leuda toda la masa. Estoy alterando la palabra de Dios para permitir que haya dentro de esa persona un libertinaje al cual no puede la persona acceder a las bendiciones de parte de Dios. Y esas son las cosas que nosotros debemos entender y comprender. No todo lo que se dice a veces es de bendición. No todo lo que nos enseñan a veces es de bendición. Debemos pedirle al Señor que nos permita entender el verdadero mensaje, la palabra de Dios. A mí, yo siempre le he dicho a mi esposa, a mí me da igual si se conectó una persona o si se conectaron 10 o si se conectaron 1000. No hay problema, yo no le pongo problema a eso. Si no se conectó nadie, igual. En algún momento van a escuchar el mensaje porque va a quedar ahí. Y así como me escribía una persona de otra ciudad y me decía, Dios le bendiga por ese mensaje, es porque le llegó, porque lo escuchó. Pero ¿qué sacamos nosotros solo con escuchar y no con practicar o hacer? Y por eso, cuando nosotros estamos en estas enseñanzas los jueves, lo que queremos es que realmente entendamos el concepto de la palabra y podamos aplicarlo
sin tanta arandela. Yo aquí no vengo a juzgar y yo aquí no vengo a poner juicio sobre ustedes. El Señor es quien lo hace, Dios es quien lo hace. Yo solamente quiero transmitir lo que Dios ha hecho en mi vida y en la forma en la que Él me ha capacitado, en la forma en la que Él me ha entrenado, en la forma en la que Él me ha enseñado. Porque yo no estudio ni... Yo no he estudiado ni catolicismo, ni he estudiado teología, ni he estudiado escatología, ni he estudiado nada. Yo no he estudiado nada de eso. Sé leer. Y mi esposa me ha enseñado muchas cosas a corregir en mi forma de hablar. Y eso son cosas que Dios lo usa para bien. Yo aquí no tengo que decir que es que yo hice una carrera, no. Y he escuchado testimonios de muchas personas que dicen, en esta pandemia he aprendido más de Dios que lo que he aprendido o de lo que aprendí en tantos años yendo a tal o a fulanita iglesia, a talecita iglesia. Porque es que hay que disponer del corazón. Si tú estás aprendiendo, si tú estás escuchando, tienes que poner tu corazón. Y cuando llegue algo enviado por el hombre, tienes que pedirle al Señor dirección. Porque las palabras del hombre son fáciles de atar a una persona. Endulzan, y lo decía yo hace poco, hablan bonito y oran bonito y cuentan historias fabulosas. Y uno se deja embelecer por eso, uno se deja llevar por esas cosas. Y resulta que en medio de ese mensaje están metiendo algo que no es. Y nosotros estamos pasando todo eso entero. O sea, es como un video subliminal. Es como una canción subliminal. Que en medio de tanta letra bonita viene algo oculto. Y nosotros no lo entendemos porque no sabemos pedir dirección. No sabemos escudriñar. Vuelvo y digo, no comamos entero la palabra de Dios. Escudriñémosla nosotros mismos. Ojo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Eso de que digan que usted puede entrar y hacer lo que quiera con su esposa por donde quiera, ojo con eso porque eso no es así. Ojo con eso porque eso no es así. Y cuando hablo de que hagan lo que quieran con ella es, o sea, literalmente es que la vuelvan un 8. Que se la lleven para un motel. Esas cosas, esos no son cosas de Dios. Que se la lleven a tomarse un traguito. Que una cervecita no hace daño. Que una fumadita no hace daño. Que una peliculita de porno no hace daño. No, todas esas cosas son malas. Y mire lo que dice la misma palabra más adelante. Manifiestas son las obras de la carne. Que son, porque aquí es donde viene a combatir lo que es el espíritu y la carne. Ellos siempre están combatiendo. Y por eso dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Y por qué hace esta claridad él? Porque es que muchas personas que están bajo la ley, que se hacen decir que están bajo la ley del Antiguo Testamento, están cayendo en este error y están empezando a leudar la palabra, aumentando cositas. Entonces, tranquilo, no es pecado que usted mire la mujer del vecino. Desde que usted no le haga nada, tranquilo. No, la palabra de Dios dice que el que desea la mujer del prójimo, ya con eso está adulterando. Y eso es lo que uno debe aprender. No es que si tú eres novio y novia, entonces que vayan y tengan relaciones y que tranquilos. Cuídense que Dios perdona todo. No, tengamos mucho cuidado con esas cosas que a veces nos enseñan y que no realmente edifican nuestras vidas. Ojo, porque es que por eso es que vuelvo y digo, ¿dónde está la libertad a la que el Señor Jesús vino a llamarnos? Y cuando pensamos que ya estamos en la libertad, a veces lo confundimos con el libertinaje y nos desorganizamos y nos desordenamos totalmente. Entonces las nuevas iglesias hablan de la libertad de expresión y entonces el mismo pastor habla de todos, todas
y de todes, porque están en la inclusión, entonces están en la nueva onda y están leudando la palabra, están haciendo lo que la palabra no nos está enseñando. El Señor dijo aquí, hombre, hembra y hombre los creó, mujer y hombre los creó, o hombre y mujer los creó, así de sencillo. Cuando aquí la palabra del Señor dice todos, está hablando de toda la humanidad. Yo no tengo por qué ponerme a decir aquí que todas y todos, porque es que a veces encontramos líderes que se están dejando llevar por las cosas del mundo. Y yo decía hace algunos jueves, las iglesias se están sometiendo al hombre y no se están sometiendo a Dios, porque realmente están haciendo lo que salió un decreto y entonces ellos lo hacen, que salió esto y que entonces lo hacen. Entonces ahí es donde a veces nosotros no entendemos que no es estar en el lugar más chévere donde nos permiten de todo, sino es estar bajo la cobertura del Espíritu del Señor, no bajo la misma ley como nos lo dice aquí Pablo. ¿Por qué? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que tales practican no heredarán el reino de Dios. Y entonces nosotros decimos que entonces tendríamos que ser casi que perfectos. Pero es que aquí él lo está diciendo es porque la gente se estaba guiando y basando en lo que eran las leyes. Y perfecto no hay nadie. El único perfecto que ha pisado la tierra ha sido el Señor Jesús. Es el único santo que realmente ha pisado nuestra tierra. El único que no se le halló pecado. Que se hizo pecado por nosotros. Que fue crucificado y llevó en la cruz todos los pecados de nosotros, y de ahí para atrás y de aquí hacia adelante fue el Señor Jesús. Pero solo una cosa nos pidió: que lo sigamos y que creamos en nuestro Padre. Con amor, con todo nuestro corazón. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí la palabra dice que todo la fe que obra es por el amor. Eso realmente es lo que vale, porque eso es lo que Cristo Jesús vino a darnos, a enseñarnos. No tanta palabrería que a veces llevan, o tantas historietas que a veces nos cuentan, o tantas trabas que nos ponen, tantos obstáculos que ponen las mismas iglesias para que las personas puedan llegar a Cristo. No es eso. Aprendamos a andar en la libertad. Aprendamos a entender lo que es realmente el mensaje de la palabra del Señor. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces démonos cuenta que de nosotros depende en la forma en la que queremos vivir. Aquí en mi casa no estoy diciendo que todo es perfecto, pero tratamos en lo posible de agradar al Señor, no como lo hacíamos antes, que era bajo la ley que nos estaban enseñando, bajo la ley del Antiguo Testamento, que obvio tenemos que adaptar a nuestras vidas. Eso debe ser natural que fluya a nosotros, pero adicional a eso estaban las leyes que estaban impuestas por el hombre. Y entonces estábamos adoctrinados en ese momento a un régimen. Y la palabra de Dios no es eso. El Señor no vino aquí a formar regímenes a ningún lado. El Señor vino aquí fue a hacernos libres. Y como tales, nosotros podemos llevar el Evangelio, compartirlo a las personas que lo necesitan. Yo en este momento estoy haciendo lo que el Señor me ha pedido. Tengo que enviar el mensaje y lo hago con amor, lo hago con toda la honestidad y con toda la sinceridad. Los miércoles estudiamos, si hay posibilidad los sábados en la noche también, los domingos, todo en la mañana, porque es que esas son las cosas que al Señor le gustan, pero a la gente le parece eso mucho, y especialmente cuando le toca hacerlo a uno mismo.
Qué difícil es estudiar a distancia, porque uno tiene que ser disciplinado. Qué fácil es ir a un colegio y copiarse del amigo o pedirle la tareita al amigo. Qué fácil es ir y estar en contacto con todo el mundo, y qué difícil es estar detrás de un computador estudiando, haciendo uno mismo las cosas, teniendo uno el mismo horario, la disciplina. Eso es complicado. Y como cristianos, si lo llevo a la parte espiritual, queremos estar solamente detrás de una persona que nos dé órdenes, porque pensamos que ese es el servicio al que hemos sido llamados. Y el servicio al que hemos sido llamados es el ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro verdadero deber. Y ahí ya estamos sirviéndole al Señor. Y es más disciplina. Eso requiere de más disciplina, porque ya es usted mismo. Ya es usted mismo quien decide qué días va a ayunar. Ya es usted mismo quien decide qué días va a hacer vigilia. Ya es usted mismo quien decide qué días va a hacer devocionales. Ya es usted mismo quien decide qué va a estudiar. Ya es usted mismo quien decide qué va a enseñar en medio de sus devocionales. Es usted mismo quien está haciendo lo que el Señor vino a enseñarnos. Lo que Pablo hizo cuando formaba las iglesias. Ya lo expliqué. La gente tiene el concepto de que cuando Pablo iba a todos lados, o Pedro, y fundaban una iglesia, era porque construían una pared, una casa de 4 paredes, y ahí hacían una iglesia. No, la iglesia eran las personas. Cada persona, ellos las reunían en un pueblo, los reunían en una sinagoga, y les hablaban de Jesús, les compartían. Las personas se arrepentían de sus pecados, y ellos empezaban a enseñarles, empezaban a adoctrinarlos en la misma palabra del Señor, la verdadera doctrina. Y les decían, vayan y sigan haciendo iglesia. Sigan haciendo iglesia. Esa es la verdadera iglesia. Y yo quiero que en este mensaje aprendamos a vivir en libertad. Aprendamos realmente a entender cuál es la libertad a la que el Señor nos ha venido a llamar, nos ha enseñado. Esa libertad que el Señor realmente nos está pidiendo en estos tiempos que hagamos. La palabra de Dios nos dice todo. Simplemente debemos disponer de nuestro corazón para hacer las cosas que el Señor nos está pidiendo. Escuchemos. Quien tenga oídos para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios. Amén. Por eso debemos entenderlo. Y sigue la misma palabra diciendo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en palabra, haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto es bien interesante, este último versículo que dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pero qué triste ver a los mismos de la familia de la fe en pleitos, en contiendas. Qué triste ver a los mismos hermanos de la fe en divisiones, en habladurías, en chismes, juzgando, maldiciendo, muchas cosas. Y eso es lo que uno aprende muchas veces es en las doctrinas de donde uno ha salido.
Por eso vuelvo y digo, y yo no estoy en contra de las iglesias, pero me toca decirlo, hay muchas doctrinas que realmente nos están desviando del verdadero significado de seguir a Cristo. Nos están desviando del verdadero significado del amor. No nos enseñan realmente lo que es ser amoroso con nuestro prójimo. No nos enseñan realmente lo que debemos hacer con nuestro vecino. No nos enseñan realmente lo que debemos hacer con nuestra familia. Si tenemos en nuestra familia una persona que es homosexual, entonces entramos a juzgar y entramos a caer que eso es a causa del pecado y que fue porque usted hizo esto y que fue por una maldición y que eso se lo tiene bien merecido. ¿Y dónde está ese amor que el Señor mismo nos está enseñando? Un solo mandamiento hay que sobrepasa cualquier ley y cualquier otro mandamiento: que nos amemos los unos a los otros. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Y no es que nos volvamos alcahuetes, no es que nos volvamos alcahuetas, no. Es que debemos aprender a amar a nuestro prójimo, sin importar lo que sea. Jesús no entraba a los mejores lugares. Jesús se sentaba con prostitutas, con los ladrones de los pueblos, con los borrachos, hasta las fiestas se la pasaba Jesús, porque él tenía un propósito y era rescatar a los que estaban esclavizados. Y este mensaje es para los mismos hermanos en la fe. Es increíble que los mismos hermanos en la fe caigan en esa esclavitud de lo que son las doctrinas que los llevan y los arrastran hacia un camino que realmente no conduce a la libertad que nos ha venido a enseñar el Señor. Tenemos que entender mucho lo que es este mensaje de la palabra de Dios. Este libro de Gálatas nos enseña que debemos, más que obedecer a un hombre, debemos aprender a someternos a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Debemos aprender a entender lo que fueron las leyes del Antiguo Testamento y lo que vino a hacer el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Las enseñanzas, los milagros, todas las enseñanzas que nos dejan la palabra, debemos entrar a comprenderlas y a ponerlas en práctica en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros con nuestras vidas en estos momentos. ¿Qué pasaría si nuevamente vuelven y cierran las iglesias? ¿Dónde está lo que la gente está aprendiendo? ¿Dónde está el autodepender del Señor, no el depender del hombre? Debemos aprender a autodepender de nuestro Señor, no de nadie más. Autodisciplina. Debemos aprender a esforzarnos, a demostrar amor hacia las cosas del Señor, no por aparentarle a alguien, sino porque realmente nos nazca, realmente porque lo tengamos en nuestro corazón, lo sintamos realmente, que el Espíritu fluya en nuestras vidas y que podamos entender el significado de la palabra de Dios. Ese era el mensaje que teníamos para hoy. Ese era el mensaje. Es corto, pero iba directo a lo que el Señor realmente nos quiere enseñar hoy. Y debemos aprender a hacer las cosas para Él. Pidámosle dirección a Dios. Pidámosle siempre dirección a Dios. Cualquier proyecto que usted tenga, cualquier plan que usted tenga, póngalo en manos de Dios y pídale al Señor dirección. Cualquier decisión que usted vaya a tomar, consúltela con el Señor, consúltela con Él. No la consulte con nadie más, primero consúltela con el Señor. El Señor le va a mostrar o le va a dar una respuesta en el momento en el que usted menos lo espera, en el momento indicado. El Señor actúa de maneras sorprendentes, pero tenemos que realmente aprender a confiar más en Él. Tenemos que realmente aprender a creer más en sus milagros. Tenemos que aprender a poner en práctica esa libertad a la que fuimos llamados. Esa libertad de poder presentarles a las personas
ese Cristo de amor, ese Cristo de bondad, de pasión, ese Cristo de mansedumbre, ese Cristo de auxilio hacia las demás personas. No ese Cristo que nos muestran siempre en un sitio. No pensemos que la bendición la encontramos solamente en algún lugar, porque tenemos que ir a ese lugar. No. Enseñámosle a las personas que a Cristo lo encontramos en nuestro corazón en el momento en que nosotros disponemos servirle de corazón. En el primer momento en que nosotros decidimos dar un paso para que el Señor empiece a tomar el control de nuestras vidas, ahí es donde realmente estamos haciendo nuestra labor. Que las personas lo entiendan. Esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea. Predicar el Evangelio. Si es necesario tomar un celular y enviar un mensaje a las personas, a la familia, un mensaje de parte de Dios, hagámoslo. Si quieren escribirlo y enviárselo a alguien, háganlo, compartan la palabra de Dios. Si tienen la oportunidad de poder compartirle a alguna persona en físico, a alguien que se encuentren, háganlo, compártanle de Dios. Si hay la oportunidad hay que hacerlo. Hay que orar mucho por nuestras familias, por nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, sobrinos, todos. Hay que orar mucho por nuestros hermanos en la fe. Hay que orar mucho por nuestros vecinos. Hay que orar mucho por nuestros compañeros de trabajo. Hay que orar mucho por nuestros clientes. Hay que orar mucho por todas las personas que conocemos, por las que en algún momento incluso podemos escuchar en una noticia o en la radio. Hay que orar por todos. Tenemos que orar los unos por los otros. No nos cansemos de hacerlo. Ese es un llamado que tenemos que cumplir, porque el Señor es lo que nos está pidiendo. Amémonos los unos a los otros, oremos los unos por los otros, ayudémonos entre sí, ayudemos al más necesitado. No solamente juzguemos y juzguemos, simplemente ayudemos. Si lo hacemos de corazón, si lo hacemos con honestidad, con transparencia, con amor, hagámoslo. Hagámoslo. No piensen que solamente llevar los diezmos a la alforía, eso es todo. Porque nos quedamos solamente con eso. Solamente nos quedamos con eso. Yo veía un video por ahí que da desvergüenza. Una supuesta pastora se tiende en el suelo y se desmaya. Y la única forma en la que ella puede volver a reaccionar es cuando empiezan a botarle los diezmos encima. Eso es triste, eso da tristeza. Y la gente, como si fueran robots, llegan allá y botan la plata ahí al suelo, y botan la plata ahí al suelo como si nosotros tuviéramos que tirarle la plata a Dios, porque no se merece algo mejor que dárselo a alguien que realmente lo necesita, comprarle un mercado a alguien y entregárselo y decirle: Señor, mira, esto es para esa familia y lo hago en el nombre tuyo. Y comparto el Evangelio y le digo: mira, esto no es de parte mía, esto es de parte de Dios, porque Dios tiene un propósito en tu vida, que sigas creyendo, que te arrepientas de pronto de las cosas que a Él no le agradan y que transformes tu vida. Toma, te dejo un mercado, te dejo unos zapatos, te dejo un pantalón, una camisa. Esa es nuestra tarea, pero nosotros queremos es ir y tirarle allá a las personas. Queremos ir y llenarles allá la barriga a los demás. Entonces, que construyan mega iglesias para que se vean lindas y nosotros saquemos pecho diciendo: yo soy de allá. Entonces ahí es donde vienen tantas iglesias donde millones de millones, porque ellos están todavía atados al Antiguo Testamento. Entonces ellos creen que porque en algún momento tenían vestiduras de lino fino y de azulejo y entonces se va a quedar toda la vida así, que porque Salomón construyó templos de oro y de esmeraldas y yo no sé qué más cosas, entonces se quedan con eso y se les olvida lo que el Señor Jesús vino a hacer, que fue a mostrarnos algo totalmente opuesto y totalmente diferente. Entonces entendamos que el verdadero mensaje de lo que nosotros estábamos estudiando con el libro de Gálatas es eso:
No nos dejemos esclavizar por las cosas que nos enseñan en esas doctrinas erradas. No nos dejemos absorber por las leyes que el mismo hombre pone. No nos dejemos llevar por esas mentiras que muchas veces le clavan a uno y que lo atan a vivir una vida esclavizada. Pidámosle a Dios que quite las vendas de nuestros ojos y que nos permita ver realmente a Jesús con nuevos ojos, la palabra de Dios con nuevos ojos. Eso es lo que necesitamos en estos momentos. Eso es lo que tenemos que hacer. Es el llamado al que hemos ido, el que el Señor nos ha hecho. Es nuestra labor. Amén. Entonces, ese era el mensaje. El próximo jueves vamos a empezar Primera de Tesalonicenses. Realmente me gustaría que las personas que están aprendiendo en algún momento nos envíen un testimonio y nos digan qué están haciendo con lo que están aprendiendo. Sería muy edificante y sería muy bonito saber que muchas personas están replicando lo que el Señor está transmitiendo. Eso sería muy bonito, que por lo menos envíen un mensaje diciendo: mire, yo estoy compartiendo la palabra del Señor y estoy haciendo esto, y mire, yo estoy ayudando. Mire, si no nos quieren dar a nosotros como fundación, no importa, no importa. Hoy hay personas que a veces lo llaman a uno y le dicen: me contaron que tiene fundación, o sea que está bien de plata. Y yo le digo a la gente: es que yo la fundación no la hice para llenarme de plata. La fundación es solamente un instrumento para poder llegar con la palabra de Dios a muchas personas. Ya si quieren las personas ayudar a la fundación para que esas ayudas que entran a la fundación las podamos llevar a otras personas, eso ya es diferente. Pero algo que yo le he dejado claro a mi esposa y a mis hijos es: de lo que entra a la fundación, nosotros no vamos a sacar un peso, porque para eso yo trabajo, para eso tengo mi empresa, para eso tengo mi propia profesión. Yo no necesito hacerme rico a costa de los demás, o si no, no estaría haciendo aquí absolutamente nada. Estaría haciendo lo mismo que hacen muchos líderes y muchos pastores y muchos religiosos. Estaría haciendo simplemente lo mismo. La fundación se creó con un propósito, y es llevar el evangelio, la palabra de Dios, a muchas personas. Y segundo, si llegan donaciones, entregarlas. Yo no me voy a quedar con nada. No me voy a quedar con nada. Y si me quieren creer, bien, y si no me quieren creer, pues también. Pero yo le rindo cuentas al Señor. Y lo que mi esposa me dice que me calme, pero yo tengo que decirlo. Porque la gente tiene que entender cuál es el propósito y cuál es el verdadero concepto de ser un servidor de Cristo, de ser un servidor del Señor. Y esto es ser un servidor de Dios. Y si tú lo haces por tu propia cuenta, aleluya, gloria a Dios, porque eso es lo que realmente el Señor quiere hacer. Yo no quiero atarlo solamente a la fundación, para nada. Lo que realmente queremos y lo que el Señor en este momento anhela es que las personas sean libres y puedan llevar y compartir ese evangelio a muchas personas, ayudar a los demás. Yo siempre me he enfocado: hay que ayudar a los demás, hay que ayudar a los demás. No importa lo que estén viviendo, lo que estén pasando, hay que ayudar a los demás. Entendamos que este es momentos de ayudar. Que no tengo, pues de lo poco que hay, de eso poco hay que ayudar. De eso poco hay que dar. El Señor es quien multiplica las bendiciones. El Señor es quien multiplica y quien retribuye de nuevo, quien restituye las cosas. El Señor es el único que lo hace. Entonces hagamos todo con amor, con corazón, de verdad. Hagamos las cosas con honestidad, con sinceridad, con transparencia. Todo como para la obra del Señor. Todo para Él. Y para el Señor lo mejor. Amén. Entonces muchas gracias. El próximo jueves nos vemos confiando en el Señor. Si nuestro Padre así lo permite, nos vemos en 8 días. Vamos a empezar a estudiar el libro de Primera de Tesalonicenses. Me imagino que nos va a seguir enseñando el Señor muchísimas cosas. Tenemos que estar muy atentos a las enseñanzas que Él
que Él nos está transmitiendo. Vamos a tener estudio por mucho rato. Mucho rato vamos a tener estudio. Entonces, si el Señor apareja y si el Señor lo desea así en algún momento, aquí va a estar otra persona también compartiendo la palabra del Señor, compartiendo también los mensajes. Si es la voluntad de Dios, así va a ser. Si no, pues aquí va a estar este servidor, siempre tratando de dar lo mejor de sí, siempre para la gloria de Dios. Entonces, muchas gracias a las personas que se conectaron. Que el Señor los bendiga en gran manera. De verdad que este resto de semana que queda, en el nombre de Jesús, que las bendiciones sigan llegando a sus vidas, a sus hogares. Si hay personas que estén padeciendo en este momento de alguna enfermedad, de alguna dolencia, en el nombre de Jesús hay que clamarle al Señor para que el Espíritu de Él fluya sobre esas personas y sean libres de esas dolencias. Que el Señor obre en cada uno de nosotros. Yo le pido al Señor que los guarde, que los proteja, que el Espíritu del Señor siempre esté acompañándolos, guiándolos donde quiera que ustedes vayan, y que los guarde y los proteja. Nos vemos en 8 días, el próximo jueves, si es la voluntad de Dios. Les envío un fuerte abrazo. Dios me los bendiga, cuídense mucho y que tengan un resto de semana súper bendecido. Chao.